para el titán de la industria. Alaric Thorne fue un momento de casual y satisfactoria crueldad. De pie en una esquina soleada con su hermosa amante colgada de su brazo, se burló abiertamente de una música embarazada que tocaba para conseguir unas monedas. Con una risa despectiva, arrojó unas cuantas monedas en el estuche de su violín. Un acto de caridad que era puramente un ejercicio de desprecio. Él creía que era intocable, un rey despreciando a un plebeyo, pero en su arrogancia cegadora se le escaparon dos detalles cruciales. No vio al grupo de fotógrafos escondidos a plena vista, con sus lentes apuntando hacia él como si fueran rifles de francotirador, y no logró reconocer a la mujer rota a la que acababa de humillar como su propia esposa. El aire en el ático en la cima de la Millennium Tower de San Francisco era tan estéril que parecía zumbar con vida propia. Era el sonido del dinero, de purificadores de aire trabajando horas extra, de un silencio comprado y pagado. Amelia Rosemont Thorne lo respiraba y se sentía como si se estuviera asfixiando. Se paró frente a las ventanas del suelo al techo, mirando la ciudad que se extendía abajo, un tapiz vibrante y caótico de vida que se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. Su marido, Alaric Thorne, estaba detrás de ella. Su reflejo una silueta nítida e imponente en el vidrio. Se ajustó el nudo de su corbata de seda. Sus ojos no estaban en ella, sino en su propia imagen poderosa. El Chanel azul marino, creo, dijo, su voz suave y dominante. No era una sugerencia. Complementa tus ojos y envía el mensaje correcto para la Gala Whitman. Amelia no se volteó. Estaba pensando en el plateado. Un instante de silencio. El zumbido del apartamento pareció hacerse más fuerte. El plateado es ostentoso, Amelia. Dice dinero nuevo. Ya superamos eso. Ya superamos eso. Las palabras quedaron en el aire. Un fantasma familiar. Alaric había construido Thorne Industries desde cero, un imperio de tecnología y logística que había devorado a sus competidores, pero también había creado meticulosamente una nueva identidad para sí mismo, enterrando sus propios modestos orígenes de clase obrera en Ohio, bajo capas de trajes de Savile Row y despiadadas adquisiciones de negocios. No era solo un hombre rico, era un aristócrata de su propia creación, y Amelia era su adquisición más preciada. La había encontrado hace 5 años, una brillante violinista entrenada en Juilliard, tocando con un cuarteto de cuerdas en un evento corporativo aburrido al que se vio obligado a asistir. Había quedado cautivado no solo por su belleza, sino por la pasión cruda y salvaje en su música. Era una pasión que él buscaba poseer, domar, exhibir en su mundo perfecto. La había conquistado con un romance torbellino que se sintió como un cuento de hadas. Ahora se sentía como una prisión. El violín que una vez había admirado, un hermoso testore del siglo XVIII que le había comprado como regalo de bodas, ahora yacía en su estuche forrado de terciopelo, un reproche silencioso en la esquina de su amplia sala. Él lo llamaba Ofelia, una cosa hermosa pero trágica. Le encantaba contarle a la gente la historia de su compra, pero la idea de que ella lo tocara, especialmente las melodías folclóricas conmovedoras y melancólicas de su infancia en la zona rural de Oregón, parecía avergonzarlo. Era demasiado crudo, demasiado poco refinado, demasiado un recordatorio de la mujer que era antes de convertirse en la señora Thorne. Bien, Amelia aplanó su voz. El azul marino. Él se acercó por detrás, colocando sus manos sobre sus hombros. Eran pesadas, posesivas. Le besó la parte superior de la cabeza.
Esa es mi chica. Tenemos que presentar un frente unido. La imagen lo es todo. Su teléfono vibró. Lo sacó. Su pulgar deslizando la pantalla. Una pequeña sonrisa de autosatisfacción se dibujó en sus labios. Amelia conocía esa mirada. Era una victoria de negocios o un mensaje de Chloe Sterling. Chloe Sterling era una potencia de relaciones públicas, una mujer tan elegante y aguda como la torre de cristal en la que trabajaba. Públicamente, era la indispensable gurú de relaciones públicas de Thorne Industries. En privado, y Amelia lo sabía con una certeza que era como una fría y dura piedra en su estómago, era la amante de Alaric. Amelia había visto los mensajes de texto a altas horas de la noche que él pensó que había borrado. Había olido el leve y empalagoso aroma del perfume de Chloe en sus trajes después de las reuniones de la junta directiva. Lo había confrontado una vez, hace meses. Su reacción fue una clase magistral de manipulación psicológica. No había gritado. Se había reído. Una risa suave y compasiva. La había llamado insegura, emocional e ingrata. La había pintado como una histérica, cediendo bajo la presión de la vida que él tan generosamente le había dado. La había hecho sentir tan pequeña, tan tonta, que se había retirado. La verdad no dicha se había enconado entre ellos desde entonces. Ahora un nuevo secreto se anidaba dentro de ella, uno que la llenaba tanto de terror como de una feroz y primordial protección. Tenía 8 semanas de embarazo. Aún no se lo había dicho. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría traer un hijo a este mausoleo frío y pulido? Un hijo que sería criado para creer que la imagen lo era todo, que la emoción genuina era una debilidad y que el amor era una transacción. La idea la horrorizaba. El bebé era su secreto, su ancla, la única cosa que era puramente suya. Más tarde ese día, mientras Alaric estaba en su oficina remodelando el horizonte de la ciudad, Amelia se sintió atraída por el estuche del violín. Lo abrió, el olor a madera vieja y colofonia llenando sus fosas nasales. Olía a hogar. Sus dedos, suaves por la falta de uso, trazaron las elegantes curvas del instrumento. Recordó a la chica que solía ser, la que tenía callos en las yemas de los dedos y un fuego en el alma que podía perderse durante horas en una partita de Bach o un apasionado reel celta. ¿A dónde se fue esa chica? Una idea imprudente comenzó a formarse, una pequeña chispa de rebelión en el vasto vacío de su vida. Era una locura, era peligroso, pero también era lo único que se sentía real. Necesitaba saber si esa chica todavía estaba allí en alguna parte. Necesitaba respirar aire de verdad, sentir una conexión real, tocar su música, no para aplausos o prestigio, sino por la pura e inalterada alegría de hacerlo. Fue a un armario en el ala de invitados, uno que Alaric nunca miraba. Sacó una caja de cosas viejas que se había negado obstinadamente a tirar. Dentro había un par de jeans gastados, una sudadera gris descolorida y un par de botas raspadas. Se sentían más como su propia piel que los vestidos de diseñador que llenaban su vestidor. El plan era simple y aterrador. Tomaría el metro, algo que no había hecho en años. Iría a un lugar público, un lugar lleno del tipo de vida que Alaric despreciaba. Y tocaría. No como Amelia Rosemont Thorne, la esposa del multimillonario, sino como una música sin nombre, solo una chica y su violín. No se trataba del dinero, se trataba de reclamar un pedazo de su alma.
Miró su reflejo, el cabello perfectamente peinado y los ojos atormentados. Mañana no sería esta mujer. Mañana vería si Amelia Rosemont aún existía, y al hacerlo, sin saberlo, prepararía el escenario para una colisión de sus dos mundos, un espectáculo público tan devastador que derribaría el imperio cuidadosamente construido de Alaric Thorne a su alrededor. La mañana siguiente fue una sinfonía de engaño. Alaric se fue temprano, besando a una Amelia distraída antes de irse a una negociación de fusión de alto riesgo. «No olvides tu prueba para el vestido de gala a las 2», le había recordado, su mente ya en hojas de cálculo y precios de acciones. En el momento en que la pesada puerta del ático se cerró, la farsa de Amelia comenzó. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un frenético latido de miedo y euforia. Esto era más que solo saltarse una prueba. Era un acto de traición contra el reino de Thorne. Primero, el disfraz. No podía arriesgarse a ser reconocida. Se recogió su lustroso cabello castaño rojizo en un moño apretado y severo, y lo cubrió con una peluca barata de color marrón ratón que había comprado en línea semanas antes. Una compra realizada con una tarjeta prepagada y entregada a un buzón privado. Las fibras sintéticas se sentían irritantes y extrañas. Se untó un poco de maquillaje oscuro debajo de los ojos, creando la ilusión de noches sin dormir, de un cansancio que, en verdad, no era del todo fingido. Cambió su pijama de seda por los viejos jeans y la sudadera. El toque final fue un par de gafas sin receta con monturas gruesas y poco favorecedoras. Mirarse en el espejo fue una experiencia desconcertante. La mujer que la miraba era una extraña, sosa, invisible y a mundos de distancia de la socialité pulida, cuya foto ocasionalmente aparecía en las páginas de la sociedad. Era perfecta. La parte más difícil fue sacar a Ofelia a escondidas. El estuche del violín era demasiado distintivo, demasiado elegante. Envolvió cuidadosamente el precioso instrumento en capas de toallas viejas y suaves, y lo colocó dentro de una bolsa de lona maltratada, junto con un atril plegable y un pequeño taburete plegable. Se sintió como un sacrilegio, pero era necesario. Navegar por el ascensor de servicio del edificio, un lugar en el que nunca había estado, se sintió como entrar en otro país. El aire era denso con el olor a productos de limpieza y a la cocina del personal. Mantuvo la cabeza baja, su cuerpo tenso, esperando una mano en su hombro en cualquier momento. Pero nadie le dio una segunda mirada. Con su disfraz monótono, había logrado lo que la esposa de un multimillonario nunca podría: el anonimato. El metro fue un asalto sensorial. El chirrido de las ruedas, el amontonamiento de cuerpos, la cacofonía de una docena de conversaciones. Era abrumador y extrañamente emocionante. Era el pulso caótico y desordenado de la ciudad, del que había estado aislada durante tanto tiempo. Agarró la bolsa de lona contra su pecho, la forma del violín, un secreto consuelo. El bebé dentro de ella dio un leve aleteo, o tal vez solo eran sus propios nervios. De cualquier manera, colocó una mano protectora sobre su estómago. «Estamos haciendo esto juntas», pensó. Eligió Presidio Square, un lugar conocido por su animada mezcla de oficinistas en su hora de almuerzo, turistas con cámaras y estudiantes de la cercana escuela de arte. Era abierto, público y brutalmente indiferente. El campo de prueba perfecto. Encontrando un lugar cerca de una fuente, lejos de los artistas más agresivos, desempacó su escasa configuración. Sus manos temblaban mientras armaba el atril endeble
y colocaba el violín en su estuche abierto y vacío en el pavimento frente a ella. Una súplica silenciosa de donaciones. Su estuche real, el forrado de terciopelo, era un símbolo de su jaula dorada. Este estuche de lona vacío y maltratado era un símbolo de su desesperación. Tomó una respiración profunda y temblorosa y se levantó el violín a la barbilla. El peso familiar era tranquilizador. Por un momento entró en pánico. ¿Qué pasaría si ya no pudiera tocar? ¿Qué pasaría si la música se hubiera ido? Ahogada por años de silencio, cerró los ojos, cerrando el paso a las miradas curiosas y a los pasos apresurados. No pensó en Alaric, ni en la gala, ni en el ático. Pensó en los bosques de Oregón, el olor a lluvia en las agujas de pino, la forma en que su padre solía tararear viejas melodías folclóricas mientras trabajaba en su taller de carpintería. Y luego tocó. Las primeras notas fueron vacilantes, un poco temblorosas. Era un simple y melancólico lamento irlandés, una melodía llamada The Parting Glass. Era una canción de despedida, de dejar algo atrás. La melodía, melancólica y dulce, se enroscó en el aire de la ciudad. Algo cambió. La opresión en su pecho comenzó a aflojarse. La rigidez en sus dedos se desvaneció. La música no se había ido. Había estado esperando, dormida. Un río congelado bajo el hielo. Ahora el hielo se estaba rompiendo. Algunas personas ralentizaron su paso apresurado. Una mujer empujando un cochecito se detuvo. Un joven con auriculares se los quitó, ladeando la cabeza. No estaban mirando a una socialité o a la esposa de un multimillonario. Vieron a una mujer embarazada con una peluca barata, derramando su corazón a través de 4 cuerdas. Escucharon el dolor y la esperanza entretejidos en la melodía. Su confianza creció. Pasó del lamento a una feroz y compleja chacona de Bach, sus arpegios intrincados y acordes poderosos resonando en los edificios circundantes. Su arco se volvió más asertivo, sus dedos volando a través del diapasón. Esto no era solo tocar, era una declaración. Estoy aquí. Soy Amelia. Una niña no mayor de 7 años se separó de su madre y se sentó con las piernas cruzadas en el pavimento a unos metros de distancia. Su barbilla descansaba en sus manos, completamente hipnotizada. Un hombre de negocios con un traje impecable, que había estado pasando con un teléfono pegado a la oreja, se detuvo a mitad de frase. Bajó el teléfono, su conversación olvidada, y simplemente escuchó. El estuche del violín vacío ya no estaba vacío. Un billete de $1 arrugado apareció, luego otro. Un turista dejó caer un puñado de monedas que tintinearon ruidosamente. Una anciana sonrió amablemente y colocó un billete de $5 dentro. El dinero no significaba nada, y lo significaba todo. No era caridad. Era un reconocimiento, una conexión. Cada moneda era una prueba de que su música, su verdadero yo, tenía valor en el mundo fuera del ático estéril de Alaric. Durante casi 1 hora tocó. Tocó hasta que le dolieron los hombros y su frente estaba húmeda de esfuerzo. Estaba exhausta, expuesta y más feliz de lo que había estado en años. La pequeña multitud iba y venía, pero un grupo central permanecía. Un público silencioso y agradecido. Sintió un calor extenderse por ella, un marcado contraste con la fría piedra que generalmente residía en su estómago. Volvió a ser Amelia, la chica con el violín. Estaba tan perdida en la música, tan inmersa en este frágil y hermoso momento de recuperación, que no notó la elegante limusina negra
que se había detenido en la acera en el extremo lejano de la plaza. No vio a las dos figuras que emergieron, sus ropas caras, un contraste discordante con el paisaje cotidiano. Y no sabía que el hombre que había aprisionado su alma estaba a punto de toparse con su desesperado y hermoso acto de libertad. Alaric Thorne despreciaba los espacios públicos. Eran ineficientes, sucios y llenos de masas no seleccionadas. Sin embargo, estaba haciendo una excepción. Chloe Sterling había insistido en almorzar en Le Ciel, un restaurante en la azotea ridículamente exclusivo, con vista a Presidio Square. Era el tipo de lugar donde se hacían tratos con botellas de vino de $500 y ser visto era el plato principal. «La fusión con Whitman está prácticamente firmada», dijo Alaric, agitando el líquido rojo oscuro en su copa. Su junta directiva se dobló como un traje barato. Sabían que no podían competir con nuestro nuevo algoritmo de logística. Chloe, sentada frente a él, se veía radiante. Llevaba un vestido carmesí que era elegante y audaz. Extendió la mano sobre la mesa y colocó su mano manicurada sobre la de él. «Nunca hubo ninguna duda, querido. Eres un tiburón. Ellos eran pequeños peces». Su voz era un ronroneo bajo, una mezcla cuidadosamente calibrada de admiración y ambición. «¿Y Amelia?», preguntó Chloe con una pregunta casual y calculada. «¿Se está portando bien? ¿Está lista para la gala?» Alaric suspiró, un destello de molestia cruzando su rostro. «Está siendo Amelia, melancólica por algo. Tenía una prueba hoy para el vestido que elegimos. Probablemente esté mirando por la ventana con un aire trágico. Honestamente, esa mujer podría encontrar melancolía en un billete de lotería ganador. Simplemente no aprecia lo que tiene. Lo que le has dado», dijo Chloe, su tono comprensivo, pero con un matiz subyacente de desprecio. «Exacto», afirmó Alaric, su ego calmado. «Le di el mundo. Todo lo que tiene que hacer es vivir en él y lucir hermosa. No es un trabajo difícil». Su almuerzo fue una sinfonía de mutua adoración y negociación de poder. Al salir del restaurante, descendiendo en un ascensor de cristal privado, Chloe enlazó su brazo con el de él. «Vamos a caminar por la plaza», sugirió, gesticulando hacia la soleada plaza. «Que la gente común eche un vistazo a la grandeza». Alaric, animado por el vino y la exitosa fusión, aceptó. Era un buen día y la idea de caminar por la ciudad como un emperador moderno le atraía. Caminaron por el sendero, una burbuja de riqueza y privilegio moviéndose a través del mar de gente común. Fue la música lo que llamó su atención primero. Un violín. El sonido era sorprendentemente claro, cortando el ruido ambiental de la ciudad. Era una melodía triste y conmovedora que por una razón que no pudo precisar, lo irritaba. Era música de la calle, llena de emoción teatral y sin refinar. «Dios, escucha eso», le murmuró a Chloe, una mueca retorciendo sus labios. «Alguien está pidiendo su cena». Se acercaron, siguiendo el sonido. Vieron a una pequeña multitud reunida alrededor de una fuente. Y en el centro de ella, una mujer. Era una vista patética a sus ojos, una sudadera sin forma, una peluca terrible y el inconfundible abultamiento de un embarazo bajo su ropa. Estaba encorvada sobre su instrumento, tocando con una intensidad desesperada que él encontraba de mal gusto. Un estuche de violín abierto con unos pocos dólares patéticos y algunas monedas sueltas yacía a sus pies. Desde la perspectiva de Amelia, el mundo había sido una mancha de enfoque alegre. Estaba terminando una pieza, con los ojos cerrados, saboreando la nota final y vibrante. Cuando los abrió, volviendo a la realidad, los vio.
El mundo se inclinó sobre su eje. Fue como si un interruptor se hubiera encendido, sumergiéndola de un cálido sueño soleado a una pesadilla helada. Alaric y Chloe, de pie a no más de 20 pies de distancia, la miraban directamente. Su sangre se congeló. El pánico, crudo y absoluto, se apoderó de ella. Su primer instinto fue correr, empacar sus cosas y desaparecer entre la multitud. Pero estaba congelada, inmovilizada por su mirada como una mariposa a un corcho. Él no la había reconocido. Todavía no. El disfraz estaba funcionando, pero la expresión en su rostro era de puro y no adulterado asco. Alaric se volvió hacia Chloe, una mueca cruel en sus labios. Mira eso, embarazada y tocando en la calle. Algunas personas no tienen vergüenza, probablemente tratando de conseguir unas cuantas monedas extra de simpatía con la panza de bebé. Chloe se rió, un sonido agudo y desagradable. Es trágico, de verdad. ¿Cuál crees que es su historia triste? Apuesto a que el padre se fue en cuanto escuchó la noticia. Comenzaron a caminar hacia ella. Cada paso que daban era un golpe de martillo en el corazón de Amelia. Esto no podía estar pasando. De todas las personas en la ciudad en este día, tenían que ser ellos. Mantuvo la cabeza baja, su cara protegida por la peluca y las monturas de sus gafas, rezando para que simplemente pasaran de largo. Pero se detuvieron justo frente a ella. El olor de la costosa colonia de Alaric y el perfume de Chloe la envolvieron. Una nube sofocante de su mundo invadiendo el suyo. Pudo ver sus zapatos de piel de cocodrilo pulida. Zapatos que costaban más de lo que su padre había ganado en un mes. No se atrevió a mirar hacia arriba. «Bastante el alboroto que tienes aquí», dijo Alaric, su voz goteando de condescendencia. Miró el puñado de billetes y monedas en su estuche. «No parece que el negocio esté en auge». Los nudillos de Amelia se pusieron blancos donde agarraba el cuello de su violín. Quería vomitar. Este era su marido, el padre de su hijo no nacido, y la estaba mirando a ella, a su propia esposa e hijo, con nada más que desprecio. Chloe intervino, su voz como fragmentos de vidrio. «Tal vez deberías intentar una melodía más feliz, querida. Podrías atraer a una mejor clase de clientela». Luego Alaric hizo algo que destrozó los últimos vestigios de la esperanza de Amelia. Metió la mano en su bolsillo, no para su billetera, sino para sus monedas sueltas. Con un exagerado y teatral aire de magnanimidad, sacó unas cuantas monedas. «Aquí», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que la gente cercana escuchara. «Deja que un verdadero mecenas de las artes te ayude». No colocó las monedas en el estuche. Las lanzó. Giraron en el aire y aterrizaron con una serie de tintineos baratos y metálicos dentro del estuche de lona. Una de las monedas de 25 centavos golpeó el barniz de su precioso violín, el instrumento que él le había regalado, con un fuerte tink. El sonido fue más fuerte para Amelia que un disparo. Fue un acto de crueldad tan profunda y casual que le robó el aliento. La humillación la invadió, caliente y nauseabunda. Una sola lágrima escapó de su ojo y trazó un camino por su mejilla. Aún no miraba hacia arriba. No podía. Si él veía sus ojos, lo sabría. Alaric se rió entre dientes, satisfecho con su pequeña actuación de caridad y desprecio. «Vamos, Chloe, llegaremos tarde». Se volteó, poniendo un brazo posesivo alrededor de la cintura de Chloe, y comenzaron a alejarse, dos figuras glamorosas dejando a la artista callejera a su miseria. Estaban satisfechos, triunfantes, completamente inconscientes de la bomba que acababan de activar, porque en su arrogancia,
Alaric no había notado dos cosas. No notó el pequeño, casi imperceptible temblor en la mano de la artista mientras agarraba el violín, un temblor de reconocimiento y rabia. Y no notó al hombre con la chaqueta gris monótona, apoyado contra un puesto de periódicos al otro lado de la plaza. El hombre que había estado observando, no a la artista, sino a Alaric Thorne. El hombre que ahora estaba levantando una cámara de grado profesional con un largo teleobjetivo a su ojo. El hombre que acababa de capturar todo el feo intercambio. Y no estaba solo. Desde las puertas y detrás de los bancos del parque, otras 3 figuras con cámaras emergieron, moviéndose no con la lentitud de los turistas, sino con la velocidad depredadora de los paparazzi. No estaban allí por accidente. Habían estado esperando una historia. Y Alaric Thorne acababa de entregarles la exclusiva de su vida. Mientras Alaric y Chloe se alejaban, una nube de autosatisfacción los envolvió. Eran los vencedores, los hermosos y los poderosos, echando una breve y desdeñosa mirada a los residuos de la sociedad. Para Alaric, el encuentro había sido una diversión menor, una forma de reforzar su propia superioridad. Para Amelia, fue el corte final y brutal de un vínculo que ahora se daba cuenta de que había sido una ilusión todo el tiempo. La moneda golpeando su violín no fue solo un insulto, fue una profanación. Finalmente levantó la cabeza, las lágrimas calientes difuminando su visión para verlos irse. La imagen de su brazo alrededor de la cintura de Chloe era un cuchillo retorciéndose en su estómago. El rey y su reina elegida abandonando a la plebeya. Fue entonces cuando el mundo estalló. Alaric Thorne. El grito fue agudo y profesional, cortando el suave zumbido de la plaza. No era un fan o un detractor. Era una llamada. Alaric y Chloe se detuvieron, volteándose sorprendidos. Un hombre con una chaqueta simple, el que Amelia había registrado vagamente apoyado contra el puesto de periódicos, caminaba hacia ellos. Pero no estaba solo. Como si de una señal se tratara, otras figuras se desprendieron del paisaje. Una mujer salió de detrás de una gran maceta, una cámara de lente larga, ya haciendo clic. Un hombre que había estado fingiendo leer un periódico, lo bajó para revelar una cámara de video descansando sobre su hombro, su luz roja de grabación brillando como un ojo malévolo. En segundos, una media docena de ellos los rodeaban, una manada de lobos cerrando el cerco sobre su presa. Los flashes estallaron, un efecto estroboscópico cegador y desorientador que hizo que Alaric se encogiera. Micrófonos y teléfonos inteligentes se clavaron hacia su cara. «Señor Thorne, Ben Carter, del San Francisco Chronicle. Una palabra rápida», gritó el primer hombre, su voz tranquila pero implacable. Alaric quedó momentáneamente aturdido. Estaba acostumbrado a la prensa, pero esto era diferente. Esto no era una conferencia de prensa controlada. Esto era una emboscada. Instintivamente, se puso su cara pública, una máscara de molestia encantadora. «Caballeros, señoras, estoy en un almuerzo privado», dijo suavemente, tratando de alejar a Chloe. «Tendrán que pasar por mi departamento de relaciones públicas». Pero Ben Carter no se dejó disuadir. Se hizo a un lado, bloqueando su camino. Sus ojos no estaban en Alaric, sino en la pequeña y patética escena que acababa de dejar atrás. «No estamos aquí por la fusión de Whitman, señor Thorne», dijo Ben, su voz clara en el repentino y atento silencio de la plaza. Los espectadores que habían estado escuchando la música ahora miraban un drama mucho más convincente.
Estamos aquí para preguntar sobre su trabajo filantrópico, continuó Ben, con un filo de sarcasmo en su tono. Gesticuló con su micrófono hacia la fuente. Acabamos de verlo hacer una donación muy generosa a esa artista callejera en apuros. Muy noble de su parte. El rostro de Alaric se tensó. Vio la trampa. Creo en devolver a la comunidad, dijo, su voz tensa. Chloe, sintiendo el peligro, le apretó el brazo. Alaric, vámonos. Pero Ben Carter dio el golpe mortal. Ignoró a Chloe por completo. Su mirada se fijó en Alaric. Su voz bajó un poco, volviéndose más incisiva, más letal. Es una escena muy conmovedora, señor Thorne. Un hombre de su estatura ayudando a una mujer embarazada con mala suerte. Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran en el aire antes de continuar. ¿Pero no cree que debería ser un poco más generoso, considerando que esa es su esposa? La pregunta aterrizó con la fuerza de un impacto físico. Por una fracción de segundo, hubo un silencio absoluto. El único sonido era el frenético e incesante clic, clic, clic de las cámaras, capturando cada matiz de las consecuencias. El rostro perfectamente maquillado de Chloe Sterling se contorsionó en una máscara de confusión, luego de un horror creciente. Su cabeza se giró, primero hacia Alaric, luego hacia la artista desaliñada junto a la fuente. Sus ojos se abrieron de par en par al asimilar la escena. De nuevo el violín, la postura, la forma familiar de la cara debajo de la terrible peluca. ¿Qué? ¿Qué dijo?, susurró, su voz apenas audible. Alaric se puso pálido. Era una palidez que Amelia nunca había visto en él, del color de la tiza. Su porte elegante se hizo añicos como un vaso barato. Miró a Ben Carter, luego su mirada se disparó de vuelta a Amelia, quien ahora se levantaba lenta y temblorosamente. En ese momento, todos lo vieron. Mientras Amelia se ponía de pie, la sudadera mal ajustada no podía ocultar la elegante línea de su cuello o la fina estructura ósea de su rostro. Las lágrimas en sus mejillas captaron la luz. La mujer junto a la fuente no era una vagabunda anónima. Los paparazzi se lanzaron hacia adelante, su enfoque cambiando de Alaric a Amelia, sus lentes acercándose a su rostro, aturdido y afligido por el dolor. ¿Es eso cierto, señora? ¿Es usted Amelia Rosemont Thorne? Señora Thorne, ¿por qué está tocando en la calle? Señor Thorne, ¿sabía que esta era su esposa cuando le arrojó monedas? ¿Es esa su amante con la que está, señor? Las preguntas fueron un brutal asalto a fuego rápido. Alaric estaba atrapado. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró desde la cara acusadora del periodista a la cara horrorizada de su amante, y finalmente al rostro descubierto y surcado por las lágrimas de su esposa, la mujer que acababa de despreciar públicamente, la madre de su hijo no nacido. Amelia se quedó congelada en el ojo del huracán. Los flashes eran cegadores, los gritos un rugido ensordecedor. Se agarró el violín al pecho como un escudo. Miró a Alaric, y por primera vez no vio a un magnate poderoso. Vio a un hombre pequeño y aterrorizado, su imperio de mentiras desmoronándose a su alrededor en una tormenta que él mismo había provocado. Chloe Sterling finalmente lo entendió. El color se drenó de su rostro. No era su socia en el poder. Era la otra mujer atrapada en los flashes. Miró a Alaric con total traición, luego a Amelia con una compleja mezcla de lástima y furia. Dio un paso atrás, luego otro, despegándose de él como si fuera radiactivo. Ben Carter, con su trabajo hecho, bajó su micrófono ligeramente, una sombría satisfacción en sus ojos. Había estado investigando las despiadadas prácticas comerciales de Alaric Thorne
durante meses, avisado por un ex empleado descontento. La pista había incluido susurros sobre el matrimonio desmoronado de Thorne y su crueldad. Una corazonada lo había llevado aquí hoy, una corazonada que había dado sus frutos de manera más espectacular de lo que podría haber imaginado. Mientras Alaric se quedaba paralizado y Chloe comenzaba a retroceder entre la multitud, un joven de repente se abrió paso entre la multitud de reporteros. Era alto, con una cara preocupada y la misma mandíbula determinada que Amelia. Puso un brazo protector alrededor de sus hombros. «Ames, oh Dios, Ames, eres tú», dijo, su voz ronca de emoción. Era su hermano distanciado, Liam, un carpintero que vivía al otro lado de la bahía, alertado por un amigo que había estado en la plaza, y reconoció el estilo de tocar único de Amelia, incluso con su disfraz. Miró a Alaric con puro odio. Luego se volvió para proteger a su hermana temblorosa de las cámaras. «¡Ya es suficiente! ¡Déjenla en paz!», gritó, guiando a la temblorosa Amelia lejos de la fuente, lejos de los restos de la vida de su marido. Alaric Thorne se quedó solo en el centro de la plaza, rodeado por la mirada despiadada de los medios. El rey estaba desnudo, la máscara se había ido, y el mundo entero estaba mirando. La historia no solo se filtró, detonó. Por la noche era el tema principal en todos los canales de noticias, el tema más popular en todas las plataformas de redes sociales. Los titulares eran brutales y brillantes. El magnate y la vagabunda. El multimillonario Alaric Thorne se burla de la música indigente. Descubre que es su propia esposa embarazada. La humillación de Thorne capturada con su amante, abusando de su esposa socialité disfrazada. La violinista y el buitre. La vida secreta de Amelia Rosemont Thorne expone un imperio podrido. Las fotos de los paparazzi se exhibieron en todas partes. El rostro engreído de Alaric mientras arrojaba las monedas. La horrorizada comprensión de Chloe y la imagen más poderosa de todas. Amelia, con lágrimas en la cara y vulnerable, agarrando su violín mientras el mundo descubría su identidad. La opinión pública fue rápida y despiadada. Alaric no solo era visto como un adúltero, era un monstruo, un hombre que humillaría públicamente a una mujer embarazada, su propia esposa, por deporte. Su imagen cuidadosamente curada de un líder sofisticado y benevolente fue incinerada. La junta directiva de Thorne Industries convocó a una reunión de emergencia. Los principales inversores comenzaron a llamar, sus voces llenas de pánico. Se pronosticaba que las acciones, que habían estado por las nubes esa misma mañana, se desplomarían al sonar la campana de apertura. Alaric Thorne había construido su marca sobre la ilusión de una perfección intocable. Ahora esa marca era tóxica. Se retiró al ático, pero ya no era un santuario. Era una tumba. Rompió un jarrón de $50,000 contra una pared, el sonido resonando en el vasto espacio vacío. Intentó llamar al teléfono de Amelia obsesivamente, pero se iba directamente al buzón de voz. Dejó una serie de mensajes cada vez más desesperados, su tono cambiando de demandas furiosas a súplicas patéticas. Amelia, contesta el teléfono. Necesitamos manejar esto. Podemos emitir un comunicado, decir que fue un malentendido, un experimento social. Amelia, por favor, lo siento. De acuerdo, lo siento, no sabía que eras tú. Nunca lo haría. Su voz se apagaba. La mentira era demasiado evidente, incluso para que él la terminara. Mientras tanto, Amelia estaba en un lugar que el dinero de Thorne nunca podría tocar.
El pequeño, abarrotado y maravillosamente normal apartamento de su hermano en Oakland. El aire olía a aserrín y café recién hecho. Liam, su hermano mayor por 5 años, siempre había sido su protector. Se habían distanciado después de su matrimonio con Alaric, quien veía la vida de Liam como carpintero de clase obrera, con un desdén apenas disimulado. Pero cuando Liam la vio en esa plaza, toda esa distancia se había desvanecido. Le hizo una taza de té de manzanilla y la envolvió en una gruesa manta tejida a mano. Se sentó en su desgastado sofá. Ofelia, su violín, descansando a salvo en su estuche a su lado. No había hablado mucho desde el caos de la tarde. Estaba en shock, la adrenalina dando paso a un profundo y exhaustivo agotamiento. Vi su cara, Liam. Susurró finalmente, su voz ronca. La forma en que me miró, como si fuera tierra. Si las cámaras no hubieran estado allí, él nunca lo habría sabido. Habría vuelto a casa, a nuestro apartamento perfecto, y se habría quejado conmigo sobre la chusma de la calle. Las manos de Liam se cerraron en puños. Es un bastardo, Ames. Lo he dicho durante años. Ahora todos los demás pueden verlo también. Su teléfono, que Liam había puesto en silencio, se iluminó con otra llamada de Alaric. Ella se encogió. No, dijo Liam suavemente. No tienes que hablar con él hasta que estés lista, si es que lo estás alguna vez. Un golpe en la puerta los hizo saltar a ambos. Liam miró por la mirilla, su postura inmediatamente cautelosa. Es un hombre con un traje, dijo en voz baja. Parece un abogado. El corazón de Amelia se hundió. Alaric la había encontrado. Había enviado a sus perros de ataque legales. Liam abrió la puerta un poco. No estamos interesados. Mi nombre es Robert Chen, dijo el hombre, su voz tranquila y firme. No era agresivo. Sostuvo una tarjeta de presentación. No soy del Sr. Thorne. Soy un socio principal en Sterling Chen & Associates. Me gustaría hablar con la señora Rosamund Thorne, si ella está dispuesta. Amelia reconoció el nombre. Sterling Chen & Associates era una de las firmas de derecho de familia más respetadas y temidas del estado. ¿Cómo me encontró?, preguntó Amelia, su voz temblando ligeramente. Ben Carter, el reportero del Chronicle, explicó Chen. Sintió que dadas las circunstancias, usted podría necesitar representación. Llamó a mi oficina. Cree que usted tiene una historia que merece ser contada y derechos que necesitan protección. Liam miró a Amelia, quien asintió con un ligero y vacilante movimiento de cabeza. Dejó entrar al abogado. Robert Chen era lo opuesto a Alaric. Era discreto, con ojos amables e inteligentes. Se sentó y le habló a Amelia, no como a una víctima o un escándalo, sino como a una cliente. Amelia, dijo, usando su nombre de pila con una familiaridad que era reconfortante. Lo que experimentó hoy fue horrible, pero también fue, desde un punto de vista legal, un regalo. Usted tiene un poder sin precedentes en un proceso de divorcio. La opinión pública, la moralidad, todo es suyo. El mayor activo de Alaric Thorne era su reputación, y ahora usted la controla. Él expuso una estrategia no de venganza, sino de liberación. Solicitarían el divorcio de inmediato, citando diferencias irreconciliables y crueldad emocional. Tomarían el control de la narrativa, pintándola no como una esposa despechada, sino como una mujer que escapa de un matrimonio abusivo y controlador. Una mujer que lucha por un futuro seguro para su hijo no nacido. Mientras hablaban, algo cambió en Amelia. El miedo y la humillación comenzaron a retroceder, reemplazados por un destello de acero. Durante 5 años había sido silenciada, moldeada y controlada. Ahora la gente estaba escuchando.
tenía una voz. Tenía aliados. Su hermano, un periodista decidido, un abogado poderoso. En otra parte de la ciudad, Chloe Sterling estaba realizando su propio control de daños. Estaba al teléfono con su gerente de crisis más confiable. La narrativa es que fui engañada, dijo, su voz fría y pragmática. Fui engañada por Alaric Thorne, al igual que su esposa y sus inversores. No tenía conocimiento del estado de su matrimonio. Mi relación profesional fue manipulada en algo personal por un hombre que es claramente un sociópata. Yo también soy una víctima aquí. Estaba cortando sus pérdidas, rompiendo todos los lazos con el barco que se hundía, que era Alaric Thorne. Su asociación con él era ahora un pasivo, y Chloe Sterling nunca se aferraba a un pasivo. Esa noche, Amelia finalmente miró su teléfono. Ignoró las docenas de llamadas perdidas de Alaric y abrió sus mensajes. Había uno de un número desconocido. Lo siento mucho por mi parte en lo de hoy. Él me dijo que estaban separados, que se había acabado. No es una excusa, pero es la verdad. Es un aprovechado, y nos usó a ambas. Consigue un buen abogado. Llévate todo lo que tenga. Amelia miró el mensaje de Chloe Sterling. No era una disculpa nacida del remordimiento, sino de la autopreservación. Y sin embargo, también era una confirmación, una alianza de las despreciadas. Borró el mensaje. No necesitaba el consejo cínico de Chloe. Miró a su hermano durmiendo en una cama improvisada en el suelo para estar cerca de ella, y a la tarjeta de presentación de Robert Chan en la mesa de café. Tenía su propia alianza, una construida sobre el amor y la verdad. Tomó su violín, no para tocar, sino solo para sostenerlo. Este instrumento la había llevado a una jaula, y ahora le había dado la llave de su libertad. La próxima batalla no se libraría en una plaza pública, sino en una sala de tribunal, y en el tribunal de la opinión pública. Y por primera vez, Amelia se sintió lista para tocar su propia sinfonía. Las semanas siguientes al incidente de Presidio Square no fueron una tormenta pasajera para Alaric Thorne. Fueron una inundación bíblica. La historia tenía vida propia, una entidad voraz que se alimentaba de cada nuevo detalle. La onda de choque inicial de las fotos virales dio paso a una disección más profunda y analítica del imperio de Thorne. Los artículos de seguimiento de Ben Carter en The Chronicle fueron obras maestras de periodismo de investigación, tejiendo la humillación pública en la fuente en un tapiz más grande de la ética comercial despiadada de Alaric y su liderazgo tóxico. Los tabloides gritaban con titulares sensacionales, pero fueron las tranquilas y condenatorias piezas de opinión en respetadas revistas financieras las que hicieron el daño real. Hablaban de la cláusula de carácter, la regla tácita de que no se podía confiar en un CEO cuyo juicio personal era tan espectacularmente defectuoso con el capital de los accionistas. Alaric, encerrado en su ático, descubrió que su poder se había evaporado. El mundo, que una vez se había doblado a su voluntad con una sola llamada telefónica, ya no lo escuchaba. Intentó organizar una entrevista amable para aclarar el aire, pero ningún periodista de buena reputación la aceptaría. Un viejo mentor, un industrial canoso que una vez había admirado la ambición de Alaric, lo llamó. «No solo engañaste a tu esposa, hijo». La voz del viejo hombre crujió por el altavoz. «Le mostraste al mundo que no tienes clase. Te burlaste del débil. Esa es una mancha que el dinero no puede lavar». La junta directiva de Thorne Industries, una vez sus leales discípulos, ahora lo trataba con una frialdad clínica. No lo destituyeron. La mecánica de eso era demasiado compleja,
pero lo dejaron de lado, formando nuevos subcomités y grupos de supervisión que efectivamente neutralizaron su autoridad. Era un rey encarcelado en su propio castillo, rodeado de riqueza que podía comprar cualquier cosa menos la redención. En marcado contraste, el mundo de Amelia comenzó a expandirse. Desde los acogedores confines del apartamento de su hermano Liam en Oakland, ella cuidadosamente y con la guía experta de Robert Chen, tomó el control de su propia historia. Aceptó una y solo una entrevista. Fue con Ben Carter, realizada no en un estéril estudio de televisión, sino en la robusta mesa de comedor de roble de Liam, con tazas de té entre ellos. Estaba radiante. Vestida de forma sencilla con su cabello cayendo naturalmente alrededor de sus hombros, habló con una dignidad tranquila que era devastadoramente efectiva. Nunca levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. Me di cuenta, le dijo a Carter, su mano descansando casi inconscientemente en su vientre en crecimiento, que me había convertido en un eco. Mi vida era sobre reflejar el éxito de mi marido, sus ambiciones. Había olvidado mi propia voz. Ir a la plaza ese día no fue un grito de ayuda. Fue un intento de volver a escucharme a mí misma, de ver si la música todavía estaba allí. Cuando Carter preguntó sobre las acciones de Alaric, ella se desvió de la simple condena. Lo que sucedió ese día fue un síntoma de un problema mucho mayor, dijo, su mirada firme. Es lo que sucede cuando comenzamos a ver a las personas como objetos, como peldaños en una escalera o obstáculos en nuestro camino. Él no vio a una persona, no vio a una mujer, o a una artista, o a una futura madre. Simplemente vio algo por debajo de él. Mi esperanza no es su ruina, sino un mundo donde todos aprendamos a mirar un poco más de cerca. La entrevista cimentó su estatus como una figura de gracia y fuerza. Se convirtió en un símbolo para cada persona que alguna vez se había sentido pequeña, sin voz o atrapada. El apoyo llegó de todos los rincones, desde refugios para mujeres, a colectivos de arte, a extraños anónimos que enviaban cartas a The Chronicle, dirigidas simplemente a la violinista. Finalmente, llegó el día del juicio final. La reunión de acuerdo final se llevó a cabo en la sala de juntas de Robert Chen en el piso 40, un espacio de poder tranquilo e intimidante, con una vista panorámica de la bahía. Alaric llegó primero, flanqueado por 3 abogados de aspecto sombrío de una firma corporativa notoriamente agresiva. Se veía más delgado, su costoso traje colgando ligeramente de su marco, su bronceado incapaz de ocultar los círculos oscuros del insomnio bajo sus ojos. Era un depredador, acorralado, irradiando una energía peligrosa y volátil. Amelia entró minutos después. Caminó con una gracia nueva y deliberada. Su embarazo ya no era una vulnerabilidad secreta, sino un símbolo visible de su futuro. A su lado estaba Robert Chen, un cuadro de profesionalismo tranquilo, y a su otro lado, Liam, vistiendo su mejor chaqueta. Su presencia una declaración de lealtad silenciosa e inamovible. Era su ancla, su conexión con el mundo real al que había luchado por volver. Alaric comenzó, sin formalidades. Amelia, dijo, su voz un gruñido bajo que intentaba imitar su antigua autoridad. Esta farsa ha durado lo suficiente. Mis abogados tienen una oferta de acuerdo. Es obscenamente generosa. Estarás lista para 10 vidas. A cambio, emitirás un comunicado de arrepentimiento mutuo. Y todo esto desaparecerá. Amelia ni siquiera miró el archivo que su abogado empujó sobre la vasta mesa de caoba. Miró directamente a su marido. No me interesa tu dinero, Alaric. Entonces, ¿de qué se trata esto?
gruñó, perdiendo la compostura. ¿Venganza? Ya la has tenido. Las acciones de mi empresa están por los suelos, y soy el hazmerreír público. ¿Estás satisfecha? Esto no se trata de satisfacción, dijo Amelia, su voz tan tranquila y clara como las paredes de cristal de la habitación. Se trata de consecuencias. Robert Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi cliente tiene una contrapropuesta, un único término no negociable para que este divorcio se lleve a cabo de manera limpia y silenciosa. Alaric se burló. Vamos a escucharlo. Fue Amelia quien habló, exponiendo su golpe maestro. Quiero que establezcas una fundación benéfica, la Fundación de las Artes de Presidio. Le proporcionarás una dotación inicial única e irrevocable de $50 millones. El silencio en la habitación fue absoluto. El abogado principal de Alaric se atragantó con un sorbo de agua. Alaric mismo la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego soltó una risa corta y áspera de incredulidad. ¿50 millones? ¿Para ti? ¿Es una broma? El dinero no va a mí, aclaró Amelia, su voz ganando fuerza. Será gestionado por una junta independiente que yo nombraré. Su misión será apoyar a los artistas en apuros en esta ciudad. Proporcionará subvenciones para músicos que tocan con instrumentos rotos, becas para niños talentosos de barrios pobres cuyos padres no pueden pagar lecciones y fondos para programas de arte público. Le dará a cientos de personas la oportunidad que tú intentaste ridiculizar y extinguir por capricho. La genialidad de su demanda se apoderó lentamente del rostro de Alaric, reemplazando su shock con una rabia oscura y burbujeante. Era la trampa más perfecta. Si se negaba, era el monstruo impenitente que demostraba todo lo malo que se decía de él. Si aceptaba, se vería obligado a financiar públicamente su propia expiación. Un acto de filantropía nacido no de la generosidad, sino de la humillación. Su nombre estaría en los cheques, pero el alma de la fundación, su narrativa completa, pertenecería a ella. Él estaría pagando para construir un monumento a su propia desgracia. «Esto es una locura», se enfureció, volviéndose hacia sus abogados. «Ella no puede hacer esto». «Por el contrario», dijo Robert Chen suavemente, «puede. O podemos proceder a un juicio muy público y muy desordenado. Podemos citar a sus socios de negocios, a su personal, la señora Sterling. Tal vez. Me pregunto qué pensaría un jurado de todo eso». Amelia dio el golpe final. «Una vez me dijiste que la imagen lo es todo, Alaric. Esta es tu oportunidad de comprar una nueva. Considéralo una penitencia. Intentaste aplastar algo hermoso. Ahora gastarás una fortuna para construir algo hermoso en su lugar. Tu único legado de esto será un acto de gracia que te viste obligado a cometer». Alaric Thorne, el titán de la industria, el hombre que doblaba los mercados a su voluntad, se desplomó en su silla. Miró a la mujer serena e inquebrantable al otro lado de la mesa, la mujer que una vez había poseído, ahora la arquitecta de su rendición. Había sido superado por completo. «Preparen los papeles», susurró las palabras, que le sabían a ceniza en la boca. 3 meses después, se erigió un escenario en medio de Presidio Square, en el lugar exacto donde una vez habían yacido una peluca desechada y unas pocas monedas dispersas. El aire fresco de otoño se llenó de música y charla emocionada. El concierto inaugural de la Fundación de las Artes de Presidio fue un éxito rotundo. La junta, que Amelia había nombrado, un grupo diverso de artistas respetados, líderes comunitarios y educadores, observaba desde la primera fila. Ben Carter se encontraba cerca, una pequeña sonrisa de satisfacción en su rostro mientras tomaba notas. Se anunció al último artista de la noche. Amelia subió al escenario.
No era la figura trágica de los reportajes de noticias, ni la mujer tímida del ático. Estaba radiante. Su embarazo de 7 meses, un orgulloso testimonio de su futuro. Sostenía a Ofelia, su violín, y el foco de atención iluminaba un rostro lleno, no de dolor o ira, sino de una paz profunda y duradera. Miró a la multitud, sus ojos encontrando los de Liam en las alas. Él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Ella sonrió una sonrisa real y sin carga, y se levantó el violín a la barbilla. La melodía que fluyó en la noche no era una sombría partita de Bach o una pieza de exhibición clásica y ardiente. Era una simple y elevada melodía folclórica de los bosques de Oregón de su infancia, una canción de esperanza, de resistencia, de ríos que se descongelan después de un largo invierno. Las notas eran claras, fuertes y llenas de alegría. Era el sonido de una mujer que no solo había escapado de una jaula, sino que había aprendido a construir su propio mundo. Un mundo lleno de la hermosa y triunfante música de su propia alma. Al final, esta no es solo una historia sobre la caída de un millonario o un escandaloso escándalo público. Es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor nunca es determinado por las etiquetas que otros nos ponen, ni por la riqueza, ni por el estatus, ni por las jaulas doradas que podrían construir a nuestro alrededor. La historia de Amelia nos muestra la increíble fuerza que yace latente dentro, esperando una razón para luchar. Prueba que la autenticidad es un superpoder, y que la sinfonía más poderosa es la que tocamos con nuestra propia voz en nuestro propio tiempo. Alaric Thorne perdió su imagen, su poder y su gracia. Todo porque no pudo ver el valor en la persona que estaba justo frente a él. Amelia, al perder todo lo que pensó que tenía, encontró todo lo que realmente importaba. ¿Qué crees que Alaric Thorne merecía? ¿Habría sido tan fuerte como Amelia? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia de resiliencia y justicia te conmovió, por favor dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te harán pensar.